en nuestra clase de hoy entonces. Y el objetivo de hoy entonces es resolver ejercicios aplicando propiedades de potencia, ¿ya? Entonces, nosotros, si se acuerdan, vimos la mitad de las propiedades, ¿cierto? Primero, en una... Se silenció, ¿viste? Ahí sí. Sí, no sé qué pasó. Me silencié solo, sin tocar nada. Ya, como les decía, entonces, el objetivo es resolver ejercicios aplicando las propiedades de potencia. Tuvimos un encuentro donde vimos la primera mitad y después otro donde vimos la segunda parte, ¿ya? Entre medio tuvimos una evaluación formativa donde incluí la primera parte de esas propiedades, ¿ya? Y después de esa evaluación formativa, entonces, la última clase alcanzamos a ver lo que faltaba, pero no hemos ejercitado sobre esas propiedades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Para empezar, ¿cierto? Ya que igual ha pasado su tiempo, ¿cierto? Tuvimos recién la semana de Fiestas Patrias, entonces vamos a recordar un poquito cuáles eran esas propiedades que vimos, ¿ya? Acá, ¿cierto? Tenemos la primera propiedad que tenía que ver con potencias de exponente negativo. Entonces, cuando nosotros teníamos una potencia, no solo fracciones, sino un número entero, y el exponente, ¿cierto?, era negativo, nosotros podíamos, ¿cierto?, convertir ese exponente negativo a uno positivo. Pero para poder hacer eso, nosotros hacíamos lo que le llamamos invertir esa fracción, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la idea. Entonces ahí, ahora nos va a quedar, ¿cierto?, el exponente positivo y podemos resolver la potencia, ¿ya? Si teníamos un número que no era fracción, ¿cierto?, como ese, uno tiene que recordar que esto, ¿cierto?, igual uno lo puede escribir como fracción, pues, le agregaba el 1 abajo, por ejemplo. Por lo tanto, igual podía aplicar esa propiedad. Como quería el exponente positivo, entonces lo dejo positivo. Pero para eso, ¿cierto?, tengo que invertir la base que estaba acá, ¿sí? Y esto yo lo sé resolver porque aquí me está diciendo que multiplique 3 veces, ¿cierto?, esta base, ¿ya? Entonces acá tenía el problema que cuando es negativo, ¿cómo multiplico menos 3 veces? ¿Sí? Entonces por eso, esto nos permite resolver esa potencia, ¿ya? Eh, también vimos lo que era potencia de una potencia. Esta la vimos en la última clase, ¿ya? Básicamente, esto se podía seguir repitiendo. O sea, podemos tener un número elevado a un exponente, toda esa potencia elevada a otro exponente y así poder tener muchos exponentes más. Si se daba ese caso, yo todos esos exponentes los podía juntar en uno solo. ¿Y qué tenía que hacer? Multiplicarlo, ¿ya? Entonces, todos esos exponentes tú los multiplicas y te queda un solo exponente. Y ahora me queda una potencia que yo puedo resolver porque ahí me va a decir cuántas veces tengo que multiplicar la base, ¿ya? En eso consistía potencia de una potencia. Eh, multiplicación y bueno, y división de potencias cuando los exponentes eran iguales, ¿ya? Porque son similares. Para recordar esto, ¿cierto? Nosotros lo aprendimos de esta forma. Teníamos una multiplicación de dos fracciones y nos fijábamos en el exponente. Si era el mismo número, nos decía acá, júntalo todo en uno solo, ¿ya? Bueno, si era división, lo que había aquí, acá adentro quedaba una división, ¿no? Esa es la diferencia. Y lo aprendimos de esa forma, pero yo quise traer aquí un ejemplo de por qué esto funciona. No solo que lo apliquen porque les dijeron, sino para que vean que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces aquí traje un ejemplo. Bueno, y este nos sirve también para la división, es exactamente la misma idea, ¿ya? Si se fijan, las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales, ¿ya? Entonces yo podría aplicar la potencia, o sea, la propiedad que está acá, pero veamos por qué funciona, ¿sí? Si yo no aplicara la propiedad, ¿cierto? Esta primera potencia que está aquí es la que está en azul, ¿ya? ¿Cómo se resolvía esto? Bueno, multiplicando 4 veces esa base, que es lo que está expresado en esta parte. La misma idea para la segunda, ¿cierto? Que está en rojo. 4 veces también esta base, ahí está. Las multiplicaciones, si ustedes se acuerdan, el orden no interesa ya de lo que estoy multiplicando, el resultado es el mismo, es decir, 2 por 3 o 3 por 2 es el mismo resultado, eso se llama propiedad conmutativa, ¿sí? Así que yo aquí podría empezar multiplicando lo que yo quiera con lo que yo quiera de lo que está aquí, ya, porque todo se está multiplicando. Entonces, por ejemplo, ese numerito que está ahí, podría multiplicarlo con el primero que está acá, ese segundo, después con el segundo, y todo eso multiplicando, ¿ya? Y me queda lo que tengo en esta parte.
Entonces aquí me puedo hacer la pregunta. Esta es una base al final. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces estoy multiplicando este paréntesis que tengo acá? 1, 2, 3, 4 veces. Así que lo puedo escribir como una potencia. Esta es la base. ¿Y cuántas veces lo estoy multiplicando? 4, por lo tanto el exponente sería 4. Y eso es lo que hacemos en este paso que está acá. Entonces ahí pueden ver ustedes por qué esto tiene sentido. Y no solo que lo hagan porque uno se lo está diciendo. ¿Se fijan? ¿Ya? Esa es la razón. Entonces, para evitar todo este paso que hicimos acá, entonces uno llega y aplica la propiedad, ¿no? En un paso. ¿Ya? Pero ahí tenemos el por qué. Esa misma idea es para la división. ¿Ya? Si la diferencia con la división es la que les decía yo, si aquí aparece un signo de división, ¿ya? Entonces acá adentro también lo voy a dejar con un signo de división. Y lo que voy a resolver acá adentro es una división primero y después, ¿cierto?, aplico ese exponente que está ahí. ¿Ya? Eso lo trabajamos en la primera mitad de las propiedades que vimos. Y después trabajamos con unas que eran bastante similares. ¿Sí? Aquí lo que cambiaba era que en el otro los exponentes eran iguales, en cambio acá las bases son iguales. ¿Sí? Esas las alcanzamos a ver la última clase, pero no alcanzamos a ejercitar mucho. Lo que hicimos fue ver algunos ejemplos solamente. Bueno, entonces, esto es fácil de ver por qué funciona. Lo vamos a hacer aquí al lado. Supongamos que yo tenga un 2 elevado a 3, ¿cierto? Multiplicado por, acuérdense que las bases tienen que ser iguales, un 2 elevado a 2, ¿sí? Y la base puede ser una fracción o puede ser un número entero, ¿sí? Positivo o negativo. Las bases son iguales, entonces fíjense en esto, no voy a aplicar la propiedad por ahora. Esto que tengo acá es lo mismo que tener el 2 multiplicado 3 veces. ¿Fijan? Este que tengo acá es lo mismo que tener el 2 multiplicado 2 veces. Entonces, si esto yo lo quisiera escribir con una potencia, el 2, ¿cuántas veces lo estoy multiplicando? 5 veces. ¿Fijan? La propiedad me dice, si las bases son iguales, yo puedo juntarlas en una sola sumando los exponentes. ¿Se fijan? 3 más 2, 5. ¿Ya? Ahí está la razón de por qué esto funciona. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces nosotros llegamos, si tenemos una multiplicación y las bases son iguales, conservamos esa base, que en este caso era el 2, por ejemplo, y sumamos los exponentes. ¿Ya? Y por eso funciona. Es la misma idea para la división. ¿Ya? En la división también. ¿En qué está el cambio? En la operación que hacemos con los exponentes. En la multiplicación los sumábamos, en la división los vamos a restar. ¿Sí? Y ahí tienen que tener cuidado con el orden, porque en la resta sí hay que tener cuidado con el orden. ¿Ya? Si yo a 2 le resto 3, no es lo mismo que si a 3 le resto 2. ¿Sí? Entonces, la primera que aparece, ¿cierto? Ese exponente es al que le voy a restar el otro. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿no? Y entonces, junto en uno solo, resuelvo esa resta, ¿ya? Porque los signos en este caso me lo dicen. Van a haber casos, ahí tienen que tener cuidado. Que a lo mejor si este segundo numerito era negativo, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar n menos m. Entonces en ese caso voy a terminar sumando, ¿ya? Pero cuando yo los escriba, o cuando los junte, por decirlo así, yo voy a escribirlo como resta primero. Después voy a ver con los signos a ver qué hago. Los resto o los sumo, ahí me los va a decir lo que yo escribí, ¿ya? Y entonces esa es la propiedad de cuando las bases son iguales para una división, ¿sí? Entonces ahí está más o menos lo que hemos visto en cuanto a propiedades. Después vamos a usar alguna de estas en lo último que nos queda, que tiene que ver con ver cómo algunos crecimientos exponenciales y ese tipo de cosas. Entonces, antes de pasar a eso, repasemos bien lo que eran las propiedades, ¿ya? Entonces, hoy día traje esta guía que la compartí con distintos ejercicios para ir viendo si entendieron bien cómo se aplican estas propiedades. Fíjense que tengo primero para la multiplicación, eh, estamos trabajando con las últimas, ¿ya? Que eran que las bases sean iguales, ¿sí? Exponentes diferentes. Entonces acá, en este cuadrito, siempre aparece un ejemplo para que ustedes se guíen cómo deberían resolver lo que está acá abajo, ¿sí? Tienen 4 ejercicios aquí que son similares al procedimiento que les dan de ejemplo. Entonces acá les están diciendo que apliquen la propiedad. Como era multiplicación, ¿cierto? Sumo los exponentes. Y aquí pasa lo que les dije en delante. Yo escribo como suma 3 sumado con menos 2. Ahora después por asunto de signo aquí, ¿cierto? Voy a terminar restando, ¿ya? Esto es igual a 3 menos 2 y eso es 1.
¿ya? Eso es lo que le están pidiendo que hagan en estos que están acá, ¿ya? Y acá, para ver si lo entendieron bien, es como el caso al revés, ¿sí? Es como que les dieran este resultado, ¿sí? ¿Ya? Y les dijeran a ustedes, escríbalo, ¿cierto?, de dónde viene. Aquí van a tener muchas opciones, ¿eh? Hay varias respuestas correctas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tienen un medio elevado a 3. Bueno, ellos dicen, podría venir, por ejemplo, de un medio elevado a -1 multiplicado por un medio elevado a 4. ¿Cómo compruebo eso? Bueno, reviso acá. Se supone que si yo tuviera esto inicialmente, tendría que conservar la base, ¿cierto? Y como es multiplicación, tendría que sumar los exponentes. -1 sumado con 4. Ahora, por regla de signos, acá arriba en realidad voy a terminar restando. 4 menos 1 me da el 3, ¿se fijan? Y me da lo que está acá, ¿sí? Entonces es como que es el procedimiento inverso el de acá, para ver si lo entendieron bien, ¿ya? Eso es lo que le está pidiendo en las primeras dos. En las 3 y la 4 es lo mismo, pero con divisiones, ¿ya? La misma idea. Entonces, una para divisiones donde tengo que juntarlas, ahí está el ejemplo, y una de divisiones donde tengo que separarlas, ¿sí? La misma idea que hicimos acá arriba. Solo que acá, ¿cierto?, los exponentes van con resta en vez de con suma. Después, también tiene que ver con propiedades, completar, ¿cierto?, los espacios que faltan, ¿se fijan? ¿Qué exponente debería ir aquí, ¿cierto? Sabiendo que, fíjense que acá los juntaron en uno solo. Entonces ahí puedo ir yo completando los pasos. Esa es la idea. Y las últimas partes tienen que ver un poquito, a ver si se entendió bien, viendo dónde está el error, cómo podría demostrar yo que lo que tengo a este lado es exactamente lo mismo que tengo al otro lado, ¿sí? Y algunos repasos sobre resultados de las potencias acá, para ver si se acuerdan cuál es mayor y cuál es menor, ¿ya? Aquí lo único que tengo que poner yo, cuál es mayor de estos dos, o si son iguales. Entonces completo con el signo que falta, ¿ya? Entonces en la clase de hoy día vamos a estar trabajando solamente en esto. Los voy a separar en grupos más o menos grandes, ¿ya? Es más que nada para yo, porque si los separo en grupos muy pequeños, no alcanzo a pasar por todos los grupos más de una vez, entonces no es la idea. Y los separo un poquito en grupo porque aquí no me preguntan todo. Entonces, si los agrupo tal vez en grupos un poquito más pequeños, puedo ir más directamente a preguntarles cosas y ustedes me pueden preguntar, ¿ya? La actividad al final es, aunque los voy a juntar en grupo, es prácticamente individual. O sea, ustedes van a estar en el grupo y ahí pueden compartir respuestas más que nada. ¿Te dio lo mismo? O alguien puede ayudar al otro, cosas así, ¿no? Y es más que nada para que yo vaya entrando y ustedes me puedan ir preguntando, ¿ya? Esa es la idea. Entonces los grupos son al azar y son un poquito más grandes de lo normal, ¿ya? Para poder pasar por todos los grupos más de una vez. Entonces, empecemos con el encuentro de hoy. Bienvenidos, ¿cierto? Primeramente, Miss Damaret, ¿cierto?, nos va a estar apoyando en la clase. Hola Y chicos, esta, buenos días. bueno, y esta es la clase con la que, o en la guía que estuvimos trabajando la clase anterior, ¿sí? Eh, Dejé todavía, ¿cierto?, lo que pasó en la clase anterior, que eran las propiedades con las que están trabajando, ¿sí? Aquí está el resumen de las propiedades. Estas se encuentran, por si acaso, en el texto también, ¿eh? En el texto del estudiante, la sección potencia, yo voy sacando, para que no tengan que leer eso completo, ¿cierto? Yo les saco lo principal y se los voy explicando acá, ¿ya? Y cambio algunos órdenes igual también, ¿ya? Que yo siento que es más cómodo aprenderlo de cierta forma, ¿ya? El objetivo sigue siendo el mismo, ¿m? Resolver ejercicios aplicando propiedades de potencia. Lo que pasa es que la actividad, ¿cierto?, es como que está dividida en dos partes. En una parte donde ustedes intentan resolver, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, vamos revisando a qué llegamos, ¿ya? Por eso el objetivo al final es el mismo del encuentro anterior con el encuentro de hoy día. La actividad empezaba acá, ¿cierto? Eran hartos ejercicios, pero la gran mayoría eran ejercicios cortos. Era como puntualmente si sabían o no aplicar cierta propiedad. Básicamente era eso. Y en cada uno de los primeros 4 ítems, por lo menos, traía un ejemplo, por si no se acordaban, ¿cierto?, de cómo se aplicaba esa propiedad, ¿ya? En todo caso, en la misma guía arriba, ¿cierto?, estaba cómo se aplican las propiedades, pero mediante fórmula o de forma general, ¿cierto?, sin un ejemplo todavía. Y acá, entonces, tenían un ejemplo. Entonces, la primera, ¿cierto?, me decía a mí que apliquemos la propiedad de las potencias, donde las bases eran iguales, ¿sí? Entonces, las bases tenían que ser iguales y yo podía aplicar la propiedad y aquí había un ejemplo, ¿se fijan? ¿En qué consistía esa propiedad?
en que yo tenía que escribir, ¿cierto?, esa base una sola vez, y ahora el exponente que le iba a colocar era lo que iba a cambiar, ¿ya? ¿Qué iba a hacer yo? Tomar los dos exponentes, porque eran la multiplicación de 2, ¿cierto? Pero si hubieran 3, entonces tomaría los 3 exponentes, ¿ya? Y los junto mediante sumas, ¿sí? Entonces coloco el exponente 3, voy a agrandar un poquito acá. Ahí. Coloco el exponente 3, ahí está, lo junto con una suma, por eso agrego el símbolo de suma, y coloco el otro exponente, que en este caso era menos 2. Ahora, debido, ¿cierto?, a lo que quedó ahí, porque tengo que resolver esa operación que quedó ahí arriba en los exponentes, es que en este caso, por ejemplo, voy a terminar haciendo una resta, ¿ya? Cuando yo escribo los dos exponentes, si viene de una multiplicación, los escribo como suma, pero después depende de los signos con los que me vayan quedando, a lo mejor voy a sumar o voy a restar, eso lo tengo que ver después por la regla de los signos acá, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, tengo dos signos juntos, entonces podemos transformarlo a uno solo, quedaría negativo aquí. Al final me queda 3 menos 2, y eso me da 1. Y por eso el exponente final con el que queda es el 1 que está ahí. Ese procedimiento es el que había que aplicar para estos 4 ejercicios que estaban acá. Y entonces, con eso vamos a empezar hoy día preguntando, ¿cierto?, ¿quién me va a ayudar con esto que está acá? Por orden de los que te aparezcan ahí en la lista nomás, yo creo. Ya. Primero aparece Alexandra Cerro. Entonces me va a ayudar con el A, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer yo acá para aplicar esta propiedad? No le estoy pidiendo después que calculen en la potencia, quiero aplicar la propiedad, ¿no? Que quede con un exponente, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, letra A. ¿Qué voy a hacer con esto que está aquí entonces? Esa es la pregunta. Va a quedar un medio igual porque son los mismos exponentes, o sea, es el mismo operación. Y El la mismo base. potencia la va, eso, Uh-huh. y la potencia la va a sumar, igual que arriba. Ya, entonces voy a escribir, desde aquí, ¿cierto? Viene este paso. Una sola base. Voy a escribir, ¿cierto?, los exponentes acá arriba, el 3 y el 4. ¿Y qué signo le coloco entre medio? Un más, porque Una está suma, sí. multiplicando. Claro, porque viene de una multiplicación. Si viniera de una división, aquí en vez de un más, le voy a poner un signo de Menos. resta, ¿sí? Y tengo que resolver ahora esto que está acá, ¿no? ¿Cuánto me da el exponente final? 7. 7. ¿Ves? Muchas gracias. Eso es lo que había que hacer. Bueno, ¿Ya? Entonces, esta era mi pregunta. Ahí está el paso intermedio, ¿cierto? Juntar, ¿cierto?, los exponentes con una suma. Ahora trabajo los exponentes. En este caso sigue siendo una suma ahora, ¿cierto? En el caso de acá se acuerdan que quedó como una resta al final, ¿ya? Y exponente final 7. Bueno, aquí ustedes saben lo que hay que hacer después. El número de arriba se multiplica 7 veces, el número de abajo se multiplica 7 veces, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo más que nada aplicar la propiedad, ¿no? El siguiente entonces, letra B. Amara Bamonde. Hola, profes. Hola, Hola. ya. Primer paso. Como las bases son iguales, hay que sumar los exponentes, que serían menos 2 más 3. Ya. Entonces, bases iguales las junto en una sola, ¿cierto? Y voy a colocar, ¿cierto?, como suma los exponentes, que era menos 2, ahí está el signo de suma, y el 3. ¿Qué hago después? Realizo la operación de los exponentes, Ya, quedaría 1. 1, ¿cierto? Aquí se dio otra vez el caso de que al final los exponentes los terminamos restando, ¿cierto? Porque como tienen signos diferentes, entonces aplico la resta. El mayor menos el menor, eso me da 1. Y conservo el signo del más grande, ¿cierto? Que en este caso era positivo el signo que tenía adelante, entonces queda positivo el exponente. ¿Ya? Nosotros estamos practicando, ¿cierto?, esta propiedad, pero después, cuando uno la quiere aplicar, en realidad ya pasa de este paso, ¿cierto? Y puede hacer la suma de forma mental y llegar al tiro al resultado de acá, ¿ya? Pero por ahora lo estamos practicando paso a paso para que vayan viendo cómo se va sacando, ¿ya? Letra C, entonces. Muchas gracias, Amara.
Benjamín Insunza. Ya. Don Benjamín entonces me va a ayudar con el siguiente. Ujú. Profe, se coloca la base. Ya, igual. voy a escribir la base. ¿Cuál sería la base en este caso? Uy, ¿se escucha bajito tu micrófono? Esperen, Ahí sí. Y ahora sí. ¿Cuál sería la base entonces? sería 1 sobre 3. ¿Solo 1 sobre 3? No sé si tenemos multiplicando y los dos son negativos, quedaría Exacto. positivo. Sí, por eso es importante lo del paréntesis. ¿Sí? El paréntesis me está diciendo que la base es todo esto que está acá adentro. Entonces, el signo negativo también forma parte de esa base. ¿Ya? Entonces, cuando apliquemos Ya. la propiedad en este paso intermedio, todavía lo vamos a ir trabajando con el mismo signo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hago acá arriba? Lo voy a escribir, ¿cierto? ¿Qué debería escribir Sí. acá? Los exponentes. Ya, el 5 y el 2. Voy a escribir los exponentes. ¿Falta algo ahí o no? Sí. ¿Qué cosa? Suma. El signo de la suma, ¿cierto? ¿Por qué escribo el signo de la suma? Porque viene de una multiplicación, ¿cierto? Acá. Ya. Siguiente paso entonces. ¿Cómo quedaría? La base. La ¿Cuál es mi base base? sería 1 sobre menos 3. Y negativo todavía, ¿cierto? Mientras yo no haga el cálculo, ¿cierto? De la potencia, la base la sigo manteniendo igual. ¿Ya? Y el resultado acá me da 7. 7. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Benjamín. Bueno, si yo resolviera, ¿cierto? Esta potencia, uno sabe que el signo final de ese resultado debería quedar negativo, ¿cierto? Porque como la base es negativa y el exponente es impar, uno sabe que el resultado final va a quedar negativo, ¿ya? Pero eso se ve después cuando uno quisiera resolver esta potencia. Por ahora, estamos trabajando con la pura parte de aplicar la propiedad. Letra D, entonces. Bruno Sáez. Ya, Bruno, ¿ves? Bruno, sabíamos que le íbamos a preguntar hoy día. Lo dijimos. Ujú. Letra D. Bruno. Aquí estoy, Hola. aquí. Ahora, Ya. ¿Qué hacemos acá entonces? R. 2 sobre 5 negativo. Ya, esa es mi base, la conservo, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Qué más? Y con el 2 negativo más 4. Ya. Y después, paso final. Es, es igual a 2, a 2 sobre 5 negativo Ya. igual a 2. Igual a 2, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Esta vez otra vez me queda una resta porque los signos son diferentes. Entonces el número más grande, el 4, le quito 2 y me da este resultado. Y conservo el signo que estaba delante del mayor, ¿cierto? Positivo. Muchas gracias, Bruno. Bien, ¿se fijan? La que viene después es que les pide más que nada el proceso inverso. Es como que les están dando el resultado final, por ejemplo, del 1, y ustedes les digan de cuál multiplicación podría venir, ¿cierto? Es como, por ejemplo, si me hubieran dado este resultado, ¿sí? Yo podría decir que venía de una multiplicación, tenía que ser de igual base, entonces es la misma, un medio, y después tendría que buscar dos números que sumados me den 7 porque venía de una multiplicación. Ahora la diferencia es que aquí voy a tener varias opciones de respuesta, porque aparte del 3 y el 4, podría haber tomado otro numerito, no sé, pues 6 y 1, por ejemplo. 6 y 1 también hubiera llegado a este resultado final de acá, ¿sí? Y esa es la idea para el ítem que viene, y es el que vamos a preguntar ahora, ¿ok? Entonces este es el ítem 2. Y ahí estaba el ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí tenían, por ejemplo,
ese resultado, ¿cierto? ¿De qué viene? Como acá nos dice que lo hagamos desde una multiplicación, es que escribimos multiplicación, bases iguales, y era encontrar dos numeritos, ¿cierto? Que al operarlos me dé 3. Bueno, si yo menos 1 más 4 resuelvo eso, me va a terminar dando 3. Ahí tienen otra opción, ¿cierto? No es la única. Ya, letra A. Entonces, Camila Ángulo. a ver, letra A. Ya, Camila. Ese es el resultado supuestamente que yo llegué. Entonces, quiero encontrar, primero, potencias de igual base. Entonces, y ahí me dice multiplicación. Entonces voy a tener una multiplicación de dos potencias de igual base. Si el resultado final tiene esa base, entonces ¿cuál debería ser la base que yo colocaría aquí? Que tiene que ser la misma. La misma. Ya, la misma. ¿Sí? Entonces, partimos con eso. ¿Ya? Ahora necesito encontrar dos numeritos acá. Ahora, ¿qué numeritos? Bueno, lo que yo estoy buscando es que si yo hago una suma, ¿sí? Me dé 5 al final. Buscar un exponente aquí, un exponente acá, tal que al hacer la suma, el resultado me dé ese 5 que está ahí. Esa es la idea. Entonces, ¿qué numeritos me sirven aquí? Tienes hartos. 3 más 2. 3 más 2, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, un exponente podría ser 3, y entonces el otro exponente podría ser 2, y esa sería la respuesta. ¿Ya? Porque si yo resuelvo esta que está acá por propiedades, ¿cierto? Conservaría la base, un cuarto. Como es multiplicación, sumaría los exponentes, 3 más 2, me daría el 5 que está ahí. Estaría correcto, ¿se fijan? Esa es la idea. Gracias, Camila. Muy bien. Ya, la misma idea entonces para la letra B. Letra B, Camila Rosas. Este de acá. Hola, mister. Hola. Entonces esta parte es siempre igual. ¿Qué voy a colocar acá adentro? Aquí como bases. Estamos trabajando con esa. La misma fracción pues, para después Exacto, descomponerla, ¿cierto? ¿o no? Ya, la misma fracción. En este caso ocupamos la misma fracción porque acá nos dice que estamos trabajando con igual base, ¿sí? Multiplicación de potencias de igual base, por eso. ¿Ya? Ya. Entonces esa parte, primer paso, ahora vamos a qué numeritos vamos a colocar acá. La misma idea que tuvimos aquí, ¿ya? El resultado final tiene que ser ese exponente. Y tengo que encontrar dos numeritos que me sirvan para eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué numeritos podría colocar acá? Tal que al resolver esto, me dé ese resultado. El menos 5 y en el otro un 3 positivo. Si yo hago eso, ¿me dará ese resultado? No, tiene que ser un... Falta un detalle que arreglarnos. ¿Cuál será? Tiene que ser un menos 11 más 3. Ya, por ejemplo, menos 11 más 3. Cierto que aquí, cierto, como tienen signos diferentes, voy a terminar restando. 11 menos 3, ese es el resultado. Y conservo el signo que está delante del mayor, porque en este caso es el negativo. Y se cumpliría, ¿cierto? Menos 11 podría poner acá entonces. Y el 3. ¿Ya? En la multiplicación no importa el orden acá en los exponentes, podría ponerlo acá también. Y el otro acá. ¿Ya? En la división sí. Ahora, muchas gracias. Estamos listos con eso. A ver, algún voluntario, ¿cómo podría arreglar este que está aquí para que sí funcione? ¿Sí? Alexandra dice ambos negativos. Ambos negativos. ¿Sí? Si ese también Me hubiera sido menos 3, refería a que podría, lo que dijo la Camila, pero ambos negativos. Por ejemplo, menos 5 y menos 3. Y ahí se suma, pero se conserva el signo. claro. Esa es la idea, porque yo esto, ¿cierto? Esto lo escribo como un signo nomás, después lo podría escribir así. Signos iguales se suman, ¿cierto? Me da ese numerito que está ahí y conservo el del mayor, ¿sí? Pero que como los dos son negativos, obviamente es negativo.
Y también podría haber servido esa respuesta. ¿Sí? Y hay hartas más, ¿ya? Hay un montón. Bien, ¿eh? Letra C entonces. Letra C, Catalina Moraga. Hola, mister. Hola. Ya. ¿Qué escribo primero acá entonces? La base de menos 11 cuartos. Exacto, con signo y todo, ¿cierto? Menos 11 cuartos. Ya, hay que pensar ahora en los números que voy a utilizar, ¿cierto? De exponente. El primero puede ser menos 3 y en el segundo puede ser 2. Ya hay 2, ¿cierto? Como vienen de una multiplicación, ¿cierto? Aquí lo vamos a comprobar. Si estos me sirvieran, ¿cierto? Y yo quisiera aplicar la propiedad, tendría que juntarlos en esa base y resolver como suma lo que está acá arriba, ¿cierto? Menos 3, primer exponente, suma, 2, segundo exponente. Y comprobar si me da ese numerito que está ahí. Signos diferentes voy a restar, ¿cierto? Y conservo el signo que está delante del más grande, que en este caso es negativo, y sí me da, ¿cierto? Entonces estos números sí me sirven. Muy bien, gracias. Y letra D. Letra D, Catalina Ojeda. Hola, mister. Hola. Ya, ¿qué vamos a colocar aquí entonces? Menos 7, 12, ese. Ya, menos 7 doceavos, ¿cierto? Ya, bueno, normalmente algunos lo nombran como menos 7 partido por 12, ¿no? ¿Cierto? Para evitarse el problema de los nombres. ¿Ya? Ok. Y ahora necesito dos números, ¿cierto? Que al final me terminen dando menos 15. Si yo esos dos numeritos, ¿cierto? Los escribo entre medio con una suma. ¿Mm? Esa es la idea. Ya. Puede ser menos 10, menos 5, más menos 5. Ya, menos 10 y menos 5 me dice que son los exponentes, ¿cierto? Como vienen de Sí, una puede multiplicación, los junto como suma y ver si eso me da, ¿cierto? Menos 15. Estaría bien, ¿ya? Aquí este paso, Ya. normalmente uno no lo hace, pero, ¿cierto? Si eso lo escribo como un solo signo, quedaría así. Veo el 5. Signos iguales se suman, ¿cierto? Conservo el del mayor, ¿cierto? Pero como los dos son el mismo signo el que tienen adelante, así que es negativo. Y cumpliría, ¿cierto? Con lo que tengo acá. Entonces sí, me sirve. Menos 10 y menos 5. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Ya, esa al final tiene que ver con la primera propiedad, ¿cierto? La propiedad, ¿cierto? Donde las bases son iguales, pero los exponentes no. Y en este caso para la multiplicación. ¿Ya? Falta ver. Alexandra, Sí, eso quería. sí. ¿Puedes activar tu micrófono y preguntar? Que si es que ahí dice multiplicación, pero se podría expresar como división eso, ¿no es cierto? Bueno, ahora viene el caso de las divisiones y vamos a ver cuál es la diferencia que tienen. ¿Sí? La diferencia va a estar en esto. Ese signo que coloco entre medio de los dos exponentes va a ser el signo de una resta. Esa es la primera diferencia. La otra diferencia es cierto que sí me va a importar el orden, ¿ya? De a quién le resto cuál, en algunos casos, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces el 3 y el 4 es la misma idea que vimos recién, pero ahora aplicado a división. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces primero aplicar la propiedad como la conocemos y después, igual como lo hicimos recién, ¿cierto? Si nos dieran el resultado, de qué división viene, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? ¿Se fijan? En este caso, como viene de una división, el signo que colocaron entre medio, ¿cierto? Fue el de la resta. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y ese primero, ese después. Uh-huh. Después esto, ¿cierto? Tal como lo hicimos recién, si yo los quiero juntar en un solo signo, termina quedando de esa forma. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Si uno lo escribe con paréntesis, voy a eliminar paréntesis. Como el signo que está afuera es negativo, le cambio el signo a todo lo que está dentro. Entonces, por eso termina quedando positivo. Esa es una forma de verlo. La otra, ¿cierto? Les puede ayudar, ¿cierto? Trabajar como si esto fuera una multiplicación.
¿sí? En las reglas de la multiplicación, ¿cierto? Menos con menos, ¿cómo queda? Más. Y así también podría juntarlos en un solo signo. Y después resuelvo lo que quedó. ¿Ya? Y llegan al resultado final. Esa es la idea que vamos a hacer ahora con la división. Entonces, letra A. Letra A, Catalina Santana. Cata. Ya tiene que contestar ya sea por micrófono o por chat. Si no, se asume que Oh, está perdón, ausente, no. Ya. estaba hablando, pero mi micrófono se me olvidó que lo estaba Ok, vale. Ya, Cata. Ahora sí. Bueno, es parecido a lo que hicimos en el anterior, ¿cierto? En el 1, pero ahora es con división, así que la diferencia está ahí, en el signo que coloco en esa parte. Antes poníamos una suma ahí, ahora ponemos una resta, ¿ya? Ya. Ya, ¿En la entonces, A aquí, o en cuál? En la Ah, A. o sea, ahí estoy. letra A, los Sí, voy a juntar, ¿sí? ya. ¿Cuál base debería colocar acá adentro? Mm, la de 9 También esta, dividido 7. Ah, sí, la de 1 dividido 5. 1 dividido 5, ¿cierto? Voy a juntar esto en una sola base, pero para eso voy a tener que trabajar los exponentes acá. Como es una división, ¿cuál es el signo que va a ir entre medio de los dos numeritos que yo coloqué? ¿Una suma o una resta? Eso es lo que tienes que fijarte ahora. Una resta. Una resta, ¿ya? Voy a colocar dos números Y se acá. resta el 2 menos 3. Claro, van a ser los exponentes tal cual estén ahí, ¿ya? En este caso no tienen signo, por eso los coloco sin signo acá. Y el 3. Ahora resuelvo eso que está ahí, ¿ya? La base sigue siendo la misma, pero ¿cuál es el resultado que me da allá arriba? 1 1. ¿Eso? menos 1. Menos 1, ¿sí? Hago la resta, está bien, me da 1. Y ahora me fijo en qué signo le voy a colocar. Adelante del mayor, ¿cierto? Está el signo negativo. Le agregamos el negativo. Y lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Porque estamos revisando solamente esta propiedad, ¿ya? Ustedes saben que después Ya. esto se puede resolver, ¿cierto? Con otra propiedad, los exponentes negativos. Pero ahora estamos trabajando con esta. Así que por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Gracias, Catalina. Muy bien. Gracias, viste. Ya. Letra B, entonces. Letra B, Catalina Soto. Hola. Hola. Ya. ¿Qué coloco acá, entonces? Letra B. Menos 7 novenos. Exacto, ¿sí? Con signo y todo, ¿cierto? Se coloca la base. Menos 7 novenos. ¿Qué signo voy a colocar entre medio de los dos? ¿O qué operación de los exponentes? Menos. Menos, ¿cierto? Porque viene de una división. Eso tienen que acordarse. Y ahora me interesan los exponentes. Los coloco acá, ¿cierto? ¿Cuáles serían? El 2 y el 6. El 2 y el 6. Ambos, ¿cierto? No tienen signo delante, así que los escribo tal cual. Resultado final, entonces. Misma base, ¿qué me da arriba? Menos 4. Menos 4, ¿cierto? La misma regla que aplicamos acá, ¿sí? Hacemos la resta y adelante del más grande, ¿cierto? Está el signo negativo, entonces lo agregamos aquí, ¿ya? Y hasta ahí lo vamos a dejar, ¿cierto? Esto después tiene más pasos si yo quiero saber el resultado final, ¿cierto? Pero estamos trabajando solamente con esta propiedad por ahora. Gracias, Catalina. Muy bien. Letra C. Letra C, Cristóbal Vargas. Hola, Hola. Hola. ¿cómo está? Muy bien. Ay, no sé. Ya, fíjate. Tenemos, por decirlo ahora, ya tenemos 3 ejemplos, ¿cierto? El que está acá y los 2 que hicimos recién. La propiedad, ¿cierto? Me dice, ¿cuándo la ocupo yo? Cuando tengo una división
y lo que estoy dividiendo, ¿cierto? Son potencias que tienen la misma base, ¿se fija? Misma base, misma base, Sí, misma se base. mantienen 7. Entonces vamos a mantener la base, ¿ya? Sí. Entonces, Ya. ¿qué voy a mantener en esta? El 3, el 3 abajo. ¿Ya? Y esos dos serían ¿Y arriba qué mantengo? sumar entre 2. Sí. Un 4 se parece, pero no sé si era No te primero los olvides, números chiquitos. estoy manteniendo No la sé. base, ¿sí? No le hago ningún cambio, ¿ya? Porque intentabas como juntar estos dos, parece, multiplicando, no sé qué es lo que vas a hacer. Pero fíjate que yo no hago ningún cambio en la base, mira, ¿te fijas? Era 9 séptimo y en el resultado sigue estando la misma base por ahora, ¿sí? ¿Ya? Acá también. ¿Ya? ¿Qué No se hay hacía cambio. con números chiquititos? Ya se me olvidó. Ya, ahora vamos a la siguiente parte. Juntamos las bases. ¿Qué hacemos con los exponentes entonces? Porque en este caso los exponentes no son iguales. Entonces ahí tengo que ver cuál es la operación que está aquí entre medio de las dos, ¿ya? Que Antes no me acuerdo trabajamos qué con se una hacía. multiplicación, ahora estamos con una división. Eh, Eso me indica a mí cuál es el signo que coloco ahí, ¿te fijas? Entre medio de los dos números. Si es división, va a ser una resta. Si era multiplicación, colocábamos una suma. Entonces, ¿cuál es el signo que voy a colocar entre medio de los exponentes en este caso? ¿Suma o resta? Mm, Resta, yo creo. Resta, No. ¿sí? Porque viene de una división. Eso, Sí. me fijo en eso nomás. Y con eso yo ya sé que voy a colocar aquí. ¿Qué coloco Ah, adelante y qué coloco después de este signo? Son los exponentes tal cual están acá, con signo y todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer número o el primer exponente que está en este ejercicio? el exponente el número chiquitito, ¿cierto? Sí, el número pequeño. El menos 6 después no. Exacto. Menos 6 lo coloco aquí entonces, ¿ves? Con signo y todo. El 2 no tiene signo acá, entonces acá tampoco lo escribo con signo. Ahí está Ah, escrito, ¿ya? entonces ahí Luego, se resta nomás. ahora tienes que ver, ¿ya? Porque aquí, a la hora de mirar, ¿cierto? La pura parte del exponente me interesaba. Eso que está ahí, dependiendo de la regla de los signos, puede sumarse o puede restarse, ¿ya? Acuérdense que tiene que ver con, si los signos son iguales, yo voy a sumar. Si los signos Sí, son diferentes, voy a restar. Sí, se pregúntale. suma ahí. Ya, se Y suma. quedaría como 8. Ya. Sí. ¿Cuál es la consulta? A lo mejor es de lo mismo. Mister, es que mi perro se perdió y tengo que ir a Ya, buscarlo. permiso para... Necesito salirme. Ok, sí, Ya, muchas tiene gracias. permiso. Ya, vale. Ya, muy bien entonces la respuesta. Vamos con, tengo que sumarlos. 6 y 2, ¿cierto? Eso me 8. da. Ya. Ahora, igual que en todos los casos, tengo que fijarme en qué signo le voy a colocar. Entonces miro el más grande, ¿cierto? Y veo qué signo tiene adelante. ¿Qué signo tiene adelante? 8, no. Acá. El 6. ¿Cómo? No Sí, entendí. porque El signo. el signo. Ah, quedaría como más. No, se parece que quedaba como menos. Ah, es que no me Menos. acuerdo. Es que por eso tú tienes que, siempre cuando tengas sumas o restas, tú una vez resuelves tu operación, ¿cierto? Y para saber qué signo le coloca al final al resultado, tienes que buscar de los dos numeritos que ocupaste, cuál es el más grande. Y te fijas Sí. en qué signo tenía delante. Ah, el de la más grande, sí, ahora sí me acuerdo. ¿Te fijas? Ya. Acá el más grande era el 3 y adelante tenía el signo negativo. ¿Te fijas? Y por eso le pusimos ese signo. Entonces acá la misma idea. El más grande es el 6, ¿cierto? Sí, El signo que ya. tiene adelante. ¿Ya? Ahora, cuando los dos signos son iguales, en realidad uno sabe que no importa cuál de los dos números tome, igual tiene el signo negativo adelante. ¿Sí? Sí, Ya, gracias. ok. Letra D. Letra D, Daniel Cárdenas. Hola, Hola. La ¿cuál es? La D. D. Sí, esa. Sí. Ya. 4/5 negativo. 4/5 negativo. Ok. Acá. Signo que voy a colocar entre medio. Negativo. Negativo porque viene de una división, ¿cierto? Sí. Ya. Números que voy a colocar, ¿cierto? Adelante y después de ese signo. -3 Ya. y 4 en paréntesis, porque es positivo. Ya. ¿Le puedo poner paréntesis o no? No va a afectar en nada. Ya, si le pusiéramos No afecta en paréntesis, nada. sí, en este caso. Ya. Resultado final de la propiedad, ¿cierto? Eh, Después quedan más pasos, ¿cierto? Pero la sí. pura propiedad.
Menos 7. Ya. Pasó similar al anterior, ¿cierto? Signos iguales, entonces Sí. voy a sumar 7. Y veo el signo del más grande, pero aquí los dos tienen signo negativo delante, así que ya sé que es negativo. ¿Sí? Muy bien. Sí. Gracias. Ya, esa es la idea para la división, ¿se fijan? Al final la diferencia con la multiplicación es ese, el signo que coloco entre medio, cuando junto los exponentes. Y tal como lo hicimos con la anterior, ¿cierto? Aquí también viene una pregunta que es al revés. El paso, ¿cierto? Donde les dan como la respuesta y decir de qué división viene. ¿Ya? Ese es lo que está en el ítem 4. Ujú. Está acá. Y ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Les están diciendo aquí, ¿cierto? Este era mi resultado, por decirlo de alguna forma. ¿De qué división viene? Entonces escribe la división. Ahí está. Escribo la misma base porque estamos trabajando acá acá lo dice, ¿cierto? En el enunciado. Por eso estamos haciendo eso. Las bases son iguales. Viene de una división. Y ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Buscar dos numeritos, ¿cierto? Que cuando yo le escriba entre medio con un signo negativo, porque viene de una división, me dé ese resultado que está ahí. Entonces, por ejemplo, ellos escogieron estos. Ya, comprobémoslo. Pusieron el menos 3 primero, pusieron el menos 8 después, ¿cierto? Ese signo venía, ¿cierto? De eso, de que era una división. Resolvamos esto y ver si nos da lo mismo. Entonces, menos 3, ¿cierto? Esto lo puedo juntar en uno solo, ¿cierto? Termina quedando eso. Y ahora resuelvo. Signos diferentes, por lo tanto, resto. Ahí está. Y conservo el signo que está delante del más grande, que era positivo. Correcto, me da ese resultado. ¿Se fijan? Esa es la idea como para encontrar los numeritos. ¿Ya? Entonces vamos con la letra A. Letra A, Daniel Fuentealba. Ya, Daniel. Puede ser por micrófono o por chat, como te acomode. ¿Sí? Ya, entonces tengo el resultado final, así que voy a venir de esto que está acá, ¿cierto? Dos bases que van a ser la misma, así que debería ser el mismo numerito que está ahí, y que vienen de una división. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? Daniel, ¿está? ¿Está o no está? Ya, si Daniel. no me responde, es como que si no estuviera en la clase, así que queda ausente. Paso al siguiente, no. Siguiente persona. No puede quedar presente si no me contesta de algo, por si acaso. Ya, Mister. Entonces, Dominique. Ya, Dominique. ¿Cuál, la A o la B? La A. Sí, La A. sí. Ay, ¿qué hago? Ya, la idea es la que tenemos acá, ¿cierto? Yo le explicaba más o menos qué paso podíamos seguir. Bueno, lo primero es, como solo tenemos esto, pero el enunciado nos dice que viene de una división, por eso escribí división, de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, si tienen la misma base, ¿cuál debería ser las bases que yo colocaría aquí primero? Acá era esa, las bases. ¿Sí? Acá, por ejemplo, era menos un cuarto, y le escribimos acá. Ahora estamos haciendo la letra A. ¿Cuál debería ser las bases entonces, porque son iguales, las que colocaría aquí? Igual base. O sea, sería la misma base, pero Ya, tendría que poner un distinto exponente para que diga el claro. exponente que hay. Ya, sí. Los exponentes tienen Y que ser diferentes. ¿Ok? Entonces, para encontrar qué exponentes puedo colocar, hay hartas opciones. Yo les decía que podíamos hacer esto de aquí. Esos pasos. Como viene de una yo división, ya, dime los numeritos. puse un 7 y un 14, pero no sé si estará bien. Ya, por ejemplo, si yo pongo 7 y 14, tendría que resolver esto que está acá. Y debería darme 7. La pregunta es, ¿me da 7 o no me da 7 si hago eso? No sé.
Como los signos son diferentes, voy a tener que restar. Eso me da 7, pero tengo que conservar el signo del más grande, ¿cierto? Ah, que es el 14. Y no me da 7, me da menos 7. Así que algo por ahí hay que corregir, ¿ya? No está tan alejada la respuesta final. Tiene un pequeño detalle, ¿ya? Entonces, por eso te decía yo que lo primero, ¿cierto?, es escribir el signo que va a ir entre medio, que es una resta, porque viene de una división. Ahora, dos numeritos que al restarlos me dé 7, al final, eso es lo que estoy buscando, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? Dos numeritos que al restarlos me dé 7. Ay, no sé. Pueden ser parecidos a los que tú tomaste, si el problema que tenías en delante era el orden en que los escribiste al final. Entonces lo pongo al revés nomás. Por ejemplo, tú me habías dicho 7 y 14, ¿cierto? Entonces pongo 14 y 7. Claro, si pones primero el 14 y después el 7, por eso le decía que en la división sí importa el orden, ¿cierto? Aquí sí, la resta también me da 7, ¿cierto? Signos diferentes tengo que restar, pero al ver qué signo le coloco, bueno, como el más grande delante tenía un signo positivo, esta vez sí queda positivo, pues esa es la diferencia, ¿te fijas? Entonces, al primero le coloco el 14 y al segundo le coloco el 7, y ahí sí estaría bien, ¿cierto? Ok. Ya, gracias. Y ahí ese nos sirvió de ejemplo justamente para eso, ya que el orden se importaba. ¿Te fijas? Entonces el primer error nomás era solamente que pusimos el 7 primero y después pusimos el 14. Entonces la resta nos daba menos 7. ¿Sí? Había que corregir un detalle, ¿no? Y como les dije, no es la única respuesta. Hay un montón de respuestas posibles para que dan este resultado. ¿Ya? Ya, letra B. Letra B, Madrian Álvarez. Ya está, Madrian. Puedes activar tu micrófono o responder por el chat también. Me interesa primero saber si está o no está. ¿Ya? Porque te voy a ayudar en todo caso para que vayamos haciendo esto, porque sé que hay hartas clases en las que no estuviste, así que no hay problema en eso. Pero me interesa saber si estás presente, lo primero. ¿No hay respuesta? Siguiente entonces. Yo no puedo dejarlos presentes, chicos. Le digo el tiro. Entonces, Pablo Vargas. Ya, Pablo. Aquí, profe. Hola. Ya vamos a hacer la letra B, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cierto? Viene de bases iguales. Entonces, ¿cuál debería ser la base? Un tercio. Un tercio, ¿cierto? Y en realidad el ejercicio está en qué exponentes les voy a colocar acá, ¿cierto? Sí. Como viene de una división, ¿cierto? El signo que va entre medio, ¿cuál es? De los dos exponentes, cuando yo los opere. Resta. Resta. Entonces tengo que ver qué número coloco acá adelante, qué número coloco después de ese signo, para que me dé este resultado que está acá, menos 3. ¿Ya? Al final ahí está la dificultad del ejercicio. Hay muchas opciones. Primero pondré un 4 y a la derecha 1. Ya, un 1. Si yo hago eso, Sí, tal cual. me va a dar como resta 3. Conservo el signo del que está adelante, o sea, el signo de adelante del más grande, que sería positivo, y me daría 3. Y acá quiero que dé menos 3. Entonces es algo bastante similar a lo que nos pasó en el anterior. ¿Qué arreglo podríamos hacer? Uno pequeñito. Que en este igual nos pasó lo mismo al principio. Hay Ponerle negativo al 4. o en realidad lo que puedes hacer es cambiar el orden de los numeritos. Poner primero uno y después el otro. ¿Ya? Vale el signo menos entre medio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál pondría primero acá? El 1. El 1. Y después, El 4. el 4 positivo, ¿cierto? Recordemos que ese signo viene, ¿cierto?
de la operación, ¿cierto? Si yo resuelvo eso, vuelvo, como son diferentes, otra vez tengo que restar y me da 3. Pero a la hora de ver qué signo le coloco acá, ¿cierto? El que está delante del más grande es negativo, entonces quedaría negativo y ahora sí funciona, ¿te fijas? Y eso me dice a mí cuál coloco primero. El 1 coloco primero acá y el 4, ¿cierto? Lo coloco acá. Y ahí sí funciona, ¿te fijas? ¿Se entendió la diferencia, cierto? Sí, entendí. Ya. ¿Ve? Muy bien, muchas gracias. Letra C entonces. Letra C, Moisés, Paillachero. Ya Moisés. Aquí te vamos a ayudar igual. Ujú. Ya. Ya, hola. Hola, profe. Hola. Ya, primero, ¿cierto? Estamos trabajando con bases iguales, ¿sí? Si no, no podríamos aplicar esta propiedad. Vamos a trabajar con este ejercicio, letra C, ¿cierto? Entonces, ¿qué base es la que yo debería colocar acá? 15 sobre 2. ¿Solo eso? Menos. Ya, menos, eso. Voy a escribir ahí negativo, ¿sí? 15 sobre 2. Elevado a un menos. Ya. Bueno, Voy a arreglar eso ahí porque... Ya. Ahora necesito saber los numeritos que voy a colocar aquí y aquí, ¿cierto? Entonces, para eso hacemos esto que está acá. Como viene de una división, tienes que acordarte, ¿cierto? Que el signo que va entre medio de los dos numeritos es una resta, ¿sí? Ya, ¿qué numeritos debería colocar antes de ese signo y después para que me dé menos 1 como resultado? Eso es lo que quiero, ¿ya? 2 menos 1. Ya, vale. Por ejemplo, si Menos ahí o ahí, el 2 menos. al 2 menos. Ya, aquí, mira, probemos que a casi todo le está pasando lo mismo. Es lo que veo. Si quieres, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Veamos que el resultado nos dé 1 primero, al hacer la resta. ¿Sí? Dos numeritos que al restarlos nos dé 1. Cualquiera. Dos números que al restarnos nos dé 1 primero. Ya, porque voy a ver otra forma de hacerlo porque siempre se enredan en esta parte. A ver si esta forma funciona. Dos números que al hacer la resta me dé 1. ¿Cuáles tienes tú? Cualquiera. ¿Ya? ¿Cómo era, profe? Que se Sí. escuchaba muy bien. Ya. Lo que pasa es que parece que cuesta un poquito cuando el resultado de la resta la queremos que nos dé negativo. ¿Ya? Entonces, para esos casos, veámoslo de otra forma, porque he visto que los otros dos se equivocaron y aquí igual hay un problema. Entonces, imaginémonos primero que queremos con el resultado positivo. Dos números que restados me den 1 positivo, ¿ya? Cualquiera. ¿Qué número se te ocurren a ti que al restarlos te dé 1? Dos numeritos que al restarlos me dé 1. ¿Cuáles quiera? Hay hartos. Así que hay hartas respuestas correctas. Toma cualquier pareja de números que yo al restarlos me dé 1. 4 menos 3. 4 y 3. No, pero dos números. Los números son 4 y 3, ¿cierto? Ya. Esto me da 1. Entonces, como ahora yo quiero el resultado con el signo contrario, lo que voy a hacer en la resta es invertir los numeritos. Voy a poner primero el 3 y después voy a poner el 4. ¿Sí? Al hacer esto me va a resultar el resultado que yo quería originalmente. ¿Te fijas? Esa es otra forma de encontrarlo. Ya si les cuesta mucho encontrar, ¿cierto?, que el resultado les dé negativo, lo podrían hacer de esta forma. Por ejemplo, acá podría haber buscado números que al restado me den 3 positivos y después cambio el orden, ¿ya?, para la resta. Y esa es otra forma que les puede ayudar para encontrar al final los números que me servían, ¿ya? Entonces, si yo cambio el orden acá, porque al final lo que queríamos era esto, no eso, al hacer tengo que restar, porque los signos son diferentes. 4 menos 3 me da 1, y como el signo que está delante del más grande es negativo, quedaría negativo acá, y estaríamos bien, ¿ya? Entonces pondría el 3 y el 4, ¿ya?
Recuerden que acá los exponentes no consideran ese signo que está entre medio, ¿ya? Ese es el que te lo dice esta división que está aquí, ¿ya? Pero los numeritos que van arriba son el que está delante de ese signo menos y después de ese signo menos. ¿Te fijas? ¿Ya? Y ahí estaría. Gracias, Moisés. ¿Ya? Muy bien. Ya, ¿y qué me ayuda con el último? Montserrat Valdés. Ujú. Hola, mister. Hola. Ya, aquí te voy a ayudar, ¿cierto? Viene de una división. ¿Cuál sería la base entonces que colocaría acá? Menos 17 sobre 16. Ya, y eso es porque el enunciado lo dice, no se olviden, ¿ya? Que viene de una división de potencias de igual base. Menos 17 partido por 16. Ya. Necesito los exponentes, ¿cierto? Que van a venir de una resta. ¿Sí? ¿Qué numeritos debería colocar, ¿cierto? Para que el Yo resultado final sea menos 9. en la primera le puse menos 3 y en la segunda 6. Ya, eso también está correcto, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Que como los signos son iguales, voy a tener que sumar. 3 más 6 me da 9. Y siempre, ¿cierto? Conservo el signo del número más grande, ¿cierto? Lo que tiene adelante es un negativo, estamos ok, muy bien. Ahora hay que tener cuidado que, ¿qué números coloco acá entonces? ¿Qué colocaría aquí? El menos 3, Y acá, en el otro, el 6. el 6, ¿sí? Ahí tienen que tener cuidado. No me coloque en menos 6, ¿cierto? Recuerden que ese signo viene de la división. Lo que viene después de ese signo es el segundo exponente, ¿ya? Muy bien, gracias. Súper. Bueno, Ya, ¿se fijan? Y ahí tenemos las propiedades de división y multiplicación. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Consultas. ¿Ya? ¿No? Parece que no. Ya, después ya venía, por ejemplo, esta es similar a lo que estábamos haciendo recién, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquí el ejercicio original no le dieron el segundo exponente, ¿cierto? En esta parte, como que uno, de acuerdo a lo que viene después en el desarrollo, tendría que encontrarlo. Entonces, no sé si hay otra persona que me pueda ayudar ahí. ¿Paula? Paula González. Ya. Hola. Hola, ya, este ejercicio se ve muy diferente, así que te voy a ir ayudando más o menos las ideas. ¿Ya? Ya. Ya. Básicamente, estamos trabajando, si te fijas acá, lo que hicieron fue sumar exponentes, ¿cierto? Ahí me lo dice, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sumaba exponentes? ¿En una multiplicación o en una división? Era en una multiplicación, y la regla que estamos viendo es que las bases, ¿cómo tenían que ser para poder hacer eso? ¿Te fijas? Iguales. Iguales. Por lo tanto, me está diciendo que si hicieron esto, las bases tenían que ser iguales. Ahí está, ¿cierto? Entonces, sumaron exponentes, por lo tanto, te están diciendo cuál es el otro exponente que falta aquí, al haber hecho esto. ¿Cuál debería ser el exponente que estaba acá? ¿Cierto? ¿El 3? El 3, ¿te fijas? Porque si es el 3, ¿qué fue lo que hicieron después? Bueno, acá lo hacen con un paso más, por lo que me doy cuenta. Pero conservaron la base, ¿sí? Que es lo que estábamos haciendo, por eso sé que son estos mismos numeritos, y sumaron estos dos. Ahí está, ¿te fijas? Ya, esta parte ya la conocemos porque es lo que estábamos haciendo arriba, ¿cierto? ¿Qué debería colocar aquí? ¿Cuál sería la base? El 5. ¿Dónde va el 5? Ah, Abajito. ya. ¿Y aquí? El 6. Ya. Resultado del exponente final, ¿te fijas? A ver. 3, 5. 5, esa es la idea. Bueno, y aquí ya le están preguntando, ¿cierto?, cuál es el resultado de resolver la potencia, ¿sí? O sea, ya son números grandes, pero dime más o menos cómo los sacarías nomás, porque a mí en realidad me interesa por ahora la propiedad, así que lo mejor hasta ahí. Pero ¿cómo llegaría al resultado final? ¿Qué tendría que hacer con esta potencia? ¿Cómo se resuelve? ¿Ya? Sin calcular el resultado final. ¿Qué tendrías que hacer en realidad? ¿O qué cosas tendría que multiplicar o dividir para llegar al resultado final? Si tengo 6/5 elevado a 5. Multiplicarlo 5 veces. Claro, eso.
El 6 lo multiplico 5 veces y ahí coloco su resultado. El 5 lo multiplico 5 veces y ahí coloco su resultado. No sé si alguien los calculó. Si alguien lo calculó, me los puede decir. Pero básicamente lo que me interesa es que sepan sacarlo, ¿sí? Y lo saben. Ujú. Ya, muchas gracias, Paula. Ujú. Y Profe, sí, dime nomás. yo se los resultados, se los digo. Sí, ya, dámelo. 30, Pero son 5 veces. Así que 6 por 6 por 6. ya, ¿Sí? O dejémoslo escrito así. ¿Ya? Aquí van a tener sí. que multiplicar 6 por 6 por 6, ¿sí? 5 veces. ¿Ya? ¿Sí? Es más que nada por el tiempo que quede de clase para alcanzar a hacer otro más. ¿Ya? Y acá van a tener que multiplicar, ¿cierto? 5 veces el 5. Esa es la idea. ¿Ok? Ya. Entonces, otra persona para que me ayude, ¿cierto? Con la letra B. Pía, tú misma. Ya. 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 Bueno, aquí ¿cierto? Me falta Sí. completar esta parte. ¿Cierto? Abajo colocamos el 2. Ya. ¿Acá? Arriba creo que el 4. ¿Dónde? ¿Aquí? No, en el ¿Aquí? chiquitito. Sí. Voy a ir escribiendo y vamos comprobando. ¿Aquí qué colocarías tú? Menos 1. Menos 1. Ya. Ya, supongamos que tenemos esto que me dices tú. Tendríamos la misma base, por lo tanto, podría aplicar la propiedad de hecho aquí me lo están diciendo, restaron los exponentes, venían de una división, ¿cierto? Por eso restaron. Por lo tanto, las bases eran iguales para aplicar esta propiedad. Entonces, ¿cuál sería tu base? Profe, ahí en el primer cuadrado En ese. no era 4. Exacto. ¿Cuál era? 5 menos 5. Ya, vamos a poner 5. Sí, lo vamos a comprobar igual después, por eso te lo dejé, ¿no? Y lo vamos a comprobar de ahí, ¿ya? Ya, como decíamos, tenemos aquí, ¿cierto? Una división, bases iguales. Entonces, ¿qué pasaba con las bases acá cuando las juntaron? ¿Son las mismas? En las mismas. Entonces, conservamos lo que teníamos, ¿ya? Sí. Recuerden que ese signo negativo puede ir abajo, puede ir arriba, puede ir acá adelante, ahí, siempre dentro del paréntesis, ¿sí? Y es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Y tendría que, según lo que dice la regla, ¿cierto? Escribir estos exponentes, ¿cierto? Sí. Entonces, 5 y menos 4. Menos 4. Y aquí es donde nosotros íbamos a revisar si realmente los números que me dijiste están buenos o no, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a resolver esto que está aquí, para ver si nos da 9 o no nos da 9, ¿ya? Podemos juntar esos dos, ¿cierto? Menos con menos, queda positivo. Y nos quedaría resolver eso que está ahí. ¿Me da 9? Sí. Así que están bien los números que escogiste, ¿te fijas? En esa parte lo íbamos a revisar, ¿ok? Ya. Bueno, y aquí viene el resultado final. Creo que este es más fácil de sacar, no sé si alguien lo sacó. Pero al final, si no se acuerdan, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí para resolver esa potencia, similar a lo de acá? Multiplicar 9 veces el medio. Claro, 9 veces. Sé que el resultado final va a ser negativo, ¿cierto? Porque el exponente es impar. Eso sí lo sé. Entonces, bueno, el 1 multiplicado 9 veces sigue dando 1, ¿cierto? Sabemos que le vamos a poner el menos porque el resultado final es menos. Y el 2 multiplicado 9 veces. Ahí tendrían que sacarlo. 2, a ver, 2 por 2. Mister, 2 elevado a 5, 82. ¿Sí? Dime. es menos 100, menos 1 sobre 512. Algo así. Sí. Por ejemplo, el 2 elevado a 5 es 32. Elevado a 6 sería el doble, 64. Elevado a 7, 128. Elevado a 8, 256. Elevado a 9, 512. Está bien. La del 2 no es tan complicado porque tú vas como el doble del anterior, el doble del anterior, el doble del anterior. ¿Sí? Muy bien. ¿Te fijas? Súper. Ya, estamos en la hora. Consultas sobre lo que vimos hasta aquí. O sea, que son propiedades más que nada. Si se fijan, buscamos distintas formas de aplicar las propiedades. Pues no solo eso, ya tengo la multiplicación y resuelvan aplicando la propiedad, sino que vimos
si nos da la respuesta, o acá, ¿cierto? Nos daban una parte de la pregunta y una parte de la respuesta, a ver qué faltaba, ¿ya? Entonces, distintas partes, lo preguntamos de distintas formas, ¿ya? O consultas de los que no hemos alcanzado a revisar también se puede hacer. Acá. Este es fácil. ¿Alguien sabe cuál es el error que hay aquí o no? Porque de hecho no solo es decirlo, ¿no? ¿Algún voluntario que se haya dado cuenta qué cosas hicieron mal ahí? Profe, que las bases son distintas. Las Todos bases los son negocios distintas. lo Muy tienen. bien. Eso. Sí, pues el error acá es que no pueden aplicar esta propiedad porque las bases no son iguales, ¿cierto? Este es un cuarto positivo y este es un cuarto negativo, ¿ya? Entonces, ahí está el error, en ese paso. Claro, lo que hicieron después se puede decir que de aquí para acá está bien, pero acá ya está malo, ¿sí? Muy bien, ¿se fijan? Bueno, ese va a quedar pendiente, que es una demostración. Ahí justamente Samuel pregunta qué se hace en el 7. Sí, sí, es que la diferencia que tiene es que están trabajando con letras, ¿ya? Pero básicamente es como que tú tomas este y empiezas a aplicar propiedades nomás. ¿Podré llegar a lo que está acá? Si puedo llegar a eso, es que está correcto. Esa es la idea de una demostración, ¿te fijas? Entonces aquí tú puedes aplicar distintas cosas. Por ejemplo, esta es una división la que está acá abajo. Si esto de acá abajo es una división, entonces eso que está allá abajo yo podría escribirlo de esa forma. A elevado a n partido por b elevado a n. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ya? Ahí estoy aplicando una propiedad, ¿no? Después tendría que ver, se supone que el 1 está dividido por eso, ¿sí? Si yo resuelvo eso, ¿qué resultado me da? Entonces voy aplicando los pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, voy a hacer rapidito a ver si alcanzo. Ya. Esta es una división grande, ¿cierto? Tengo el 1 dividido por lo que está acá abajo, ¿ya? Este 1 lo puedo escribir de esa forma, ¿se acuerdan que es lo mismo? Ya. Dividido por lo que está acá abajo, que es eso. Eso es lo mismo que está acá, por ejemplo. ¿Cómo se resolvió una división de fracciones? Se transformaba a multiplicación, ¿se acuerdan? La primera fracción queda igual, pero la segunda se da vuelta, ¿cierto? Después, ¿qué hacía en la multiplicación? Multiplicaba lo de arriba, multiplicaba lo de abajo. Cualquier cosa multiplicada por uno, que está acá arriba, ¿cuánto debería dar? A ver si alguien me ayuda con eso. Ya, eso igual lo voy a explicar. Ya, piensen en eso. ¿Qué resultado debería darme esta multiplicación? Mientras yo digo por qué lo escribí de esa forma, ¿sí? Eso que tienen ahí, a partir por b, ¿cierto? Elevado a n. Recuerda que esto también es una división, pues es otra forma de escribirlo. Así que es como si yo lo hubiera escrito de esta forma. A dividido b, todo eso, ¿cierto? Elevado a n. ¿Sí? Había una propiedad, si se acuerdan, no la que estamos trabajando hoy día, sino la que trabajamos antes, que era cuando los exponentes son iguales, ¿cierto? Aquí, para esto, por eso la dejé igual, es como hay que saberse muy bien las propiedades. Cuando los exponentes eran iguales, pero las bases no, igual había una propiedad donde yo las podía juntar. Juntaba las bases con la misma operación, que es lo que hice ahí, ¿sí? Y conservaba el exponente, ¿ya? Y esto ya vimos que era lo mismo que eso. Entonces, eso fue lo que hice acá, ¿ya? Tenía esta cosa que está acá abajo, lo escribí de esta forma para que ustedes se acuerden de esta propiedad, que es esa que está ahí, y tal como lo hice acá, lo puedo escribir con los signos de 2 puntos, lo puedo escribir con el signo de línea de una fracción. Entonces esto lo podría dejar escrito de esa forma. Es lo mismo que escribirlo así, ¿se fijan? Y esa es la razón por la que eso lo escribí de esa forma que está acá, ¿ya? Ok, y ahí lo pueden echar un vistazo después, pero acá, cualquier cosa multiplicado por 1, ¿cuánto da? Si alguien me dice, por ejemplo, 2 por 1, ¿cuánto me da? 3 por 1, ¿cuánto me da? Siempre hay algo que se cumple. Cualquier cosa multiplicado por 1 queda igual, ¿sí? Entonces acá arriba, 1 multiplicado por eso queda igual. 1 multiplicado por eso acá abajo queda igual. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Y aquí puedo volver a juntar. Así como lo tenía junto, o sea, separado, lo puedo juntar.
D partido por A partido por N. O sea, elevado a N. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿esto será lo mismo que eso que está ahí? Y ahí está la propiedad, ¿cierto? ¿Cuándo el exponente cambiaba de signo? Cuando yo daba vuelta a lo que estaba acá o invertía eso. Entonces, si yo invierto eso que está en la base, se supone que el exponente cambia de signo. Así que como era positivo, ahora va a quedar negativo. Por lo tanto, sí llego a lo mismo. Ahí hay una demostración de una propiedad. Las demostraciones, si se fijan, es tal vez lo más difícil de aprender, ¿cierto? Cuando uno está acostumbrado por ahora a trabajar como con ejemplos, de puros números. Las demostraciones están hechas para que no importa cuál sea el valor de A, no importa cuál sea el valor de B, esto siempre se va a cumplir porque lo acabo de ver que esta igualdad es verdadera, ¿ya? Entonces ahí ya no interesa cuál es el valor de A o el de B, siempre se va a cumplir, excepto, ¿cierto? Bueno, acá me dan un ejemplo, de que hay que tener cuidado, ¿cierto? Que esta parte de acá no sea 0, porque tendríamos una división por 0. Pero cualquier otro numerito que yo tome, entonces he comprobado que estas cosas son iguales. No importa los valores que tome de A o de B, ¿cierto? Esa es la idea de una demostración y es más complicada por eso, porque tienes que trabajar como con letras. Y en este caso, si se fijan, aplicamos un montón de propiedades que ya vimos, ¿ya? Entonces, por eso se lo dejé para el final, porque era el más complejo de todo.